¿Puedo pedir a mi pastor que me bautice cuando yo quiera o es obligatorio tomar la enseñanza que dan para bautizarse? ¿Es pecado vivir con mi ex-esposo sin casarnos de nuevo? ¿Son el horno de fuego y el foso de los leones en el libro de Daniel expresiones literales o simbólicos? ¿Qué significa la guerra espiritual en Daniel 10? ¿Y qué es la abominación desoladora de Daniel 11:31 que mencionó Cristo? ¿Se puede aplicar la psicología en la iglesia cristiana? ¿Por qué los de la iglesia entran en un estado de conformismo? Bienvenido a otro episodio de Conversaciones sobre el Liderazgo y la Iglesia. Hola, soy Felipe de pazcondios.com. En pazcondios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y si quieres ver todos los videos que publicamos, suscríbete a este canal y prende la campanita de notificaciones. Ahora en este programa de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia, yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta de Dios o del liderazgo, de la iglesia, de tu vida, de la Biblia, una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos directo a las preguntas de hoy. ¿Puedo pedir a mi pastor que me bautice cuando yo quiera? ¿O es obligatorio tomar la enseñanza que dan para bautizarse? Y esa pregunta sería diferente, depende de la iglesia de que viene uno, porque en muchas iglesias hay muchas diferentes formas de preparar a las personas para el bautismo, para tomar la decisión de seguir a Jesús. Entonces, en vez de hablar de una iglesia específica, me gustaría ir a la palabra de Dios. Y si vemos en la palabra de Dios, la primera vez que los seguidores de Jesús bautizaron a otras personas, y regresamos al día de Pentecostés, cuando ellos hablaron el evangelio, proclamaron el evangelio por primera vez, y después al final, las personas que sentían convicción por su pecado, porque Pedro les había hecho ver que habían matado al Señor Jesús, ellos vieron su pecado, su necesidad de reconciliarse con Dios. Lo mismo que la persona que escribió esa pregunta dio su testimonio de cómo ha estado buscando a Dios y que tiene deseo de tomar esa decisión de bautizarse. Y las personas en Hechos capítulo 2 también, ellos sintieron convicción por su pecado y preguntaron en el verso 38, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le contesta, arrepiéntense. Eso es tomar una decisión con su mente, con su corazón. La decisión que me voy a entregar a Jesús, que voy a ser discípulo, seguidor de Cristo, que Él va a ser el Señor de mi vida. Arrepiéntanse y bautícese. Eso es ser sumergido en agua. O sea, todo su cuerpo entrar en el agua y salir del agua. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Lo que Él está explicando ahí es cómo nosotros tomamos esa gran decisión de entregarnos a Dios, de entregarnos a Jesús, de encontrar paz con Dios. Como Él dice, perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Uno entra en la familia de Dios cuando toma la decisión de entregarse a Jesús por arrepentirse y bautizarse. Y después, mire lo que pasó. Él siguió, dijo, porque para ustedes es la promesa, para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sean salvos de esa perversa generación. Él les estaba proclamando el evangelio y animando, exhortando, rogándoles que tomaran su decisión de entregarse a Jesús. Y, dice en el 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Si vemos ese ejemplo, la respuesta a la pregunta ¿cuándo puedo ser bautizado? Se encuentra en ese pasaje. Uno puede y debe ser bautizado en el mismo momento que tú llegas a la conclusión, a la decisión que
yo quiero entregarme a Jesús, hacer que Él sea mi Señor y mi Salvador. Es cuando llegues al momento que tú dices, yo quiero decir sí a Jesús. Voy a decir sí a Jesús por arrepentirme, o sea, con mi mente y mi corazón decir sí a Jesús, y con mi cuerpo por ser bautizado decir sí a Jesús. Cuando llegues a ese momento, en ese mismo instante, como ellos, debes ser bautizado. Entonces, eso significa que si tú llegas al momento de tomar esa decisión de entregarte a Jesús, si es la medianoche, hay que buscar a alguien que te bautice antes del próximo día. Si llegas a esa decisión antes de pasar por todos los estudios o todas las clases, pero si tú estás en el momento donde estaban ellos y de corazón estás tomando tu decisión de seguir a Jesús por arrepentirte y bautizarte, debes ser bautizado en este mismo momento. No debes demorar. ¿Por qué? Porque cuando tomas esta decisión de esta manera, recibes el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Antes de ese momento, estás afuera de la familia de Dios. Después, te unes a la familia de Dios. Entonces, para los que están viendo eso, que nunca han tomado esa decisión, en el momento, lo que yo digo a las personas de nuestra iglesia, las personas que se congregan con nosotros, cuando llegues a ese momento, aunque sea medianoche, llámenos. Cuando sea, busca la persona que te puede bautizar. Y para los que somos líderes, eso debe ser nuestro mensaje. Cuando alguien de corazón está en el momento de tomar la decisión de querer arrepentirse, bautizarse, no debemos poner pretextos, no debemos atrasar ni demorar a la persona. Debemos ayudarles en ese momento a tomar la decisión de arrepentirse y bautizarse. Otra pregunta, ¿es pecado vivir con mi ex-esposo sin casarnos de nuevo? Quiero leer un verso de la palabra de Dios en el 1 de Corintios capítulo 7 y vamos a leer del verso 10 al verso 11. Porque si te divorciaste, no estás casado con él. Y así que vivir juntos, y la persona que escribió la pregunta dio más detalles de su relación y no está segura que quiere volver a casarse con esa persona, con su ex-esposo, por lo menos en ese momento, y tiene dudas. Y eso se entiende, por un lado, porque se ha pasado por una situación dolorosa, por un divorcio, y después volver a confiar en la misma persona. No obstante, si decides estar con él, vivir juntos es fornicación. Vivir juntos sin casarse es vivir en fornicación. Es algo que Hebreos capítulo 13 dice que Dios juzgará. Nosotros jugamos con fuego cuando dejamos entrar la impureza sexual en nuestra vida. Y vivir en fornicación es impureza sexual. Aunque fue tu esposo antes, ahora no lo es. Y mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 7, en el verso 10, hablando de esa situación. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, que el marido no abandone a su mujer. En otras palabras, él está hablando de separación sin divorcio en el contexto, por lo que yo veo. Pero en su contexto, si va a volver a reconciliarse con su esposo, lo debe hacer de una forma que honre a Dios. Y esto es por volverse a casar. Reconciliarse en su situación significa volverse a casar. Y hasta entonces, no vivir juntos, vivir en pureza, vivir en abstinencia, vivir como novios, dos casas separadas, hasta el día que se vuelvan a casar. Alguien pregunta, algo que uno podría preguntar de muchas historias del Antiguo Testamento, pero en este caso es de dos historias que salen en el libro de Daniel. Pregunta, ¿son el horno de fuego y el foso de los leones en el libro de Daniel expresiones literales o simbólicos? Pues en este caso, esas son historias literales, son historias históricas que pasaron, son hechos reales que pasaron
en ese tiempo, y la Biblia nos está en la palabra de Dios. En el libro de Daniel tenemos las historias de cosas que realmente pasaron. No son parábolas, no es simbología, son historias reales que pasaron a ellos en su tiempo. Ahora, que podemos aplicar a nuestra vida, porque muchas veces nosotros buscamos símbolos en las historias, y esa es otra pregunta de hermenéutica, pero muchas veces las historias literales no contienen símbolos, son historias, y en esas historias podemos, por ejemplo, de las personas en la historia, y por hallar a Cristo y el Evangelio en la historia, podemos sacar aplicación, pero no por hallar simbología en la historia. Es por ver las historias literales que realmente pasaron en ese tiempo a esas personas. Y otra pregunta del libro de Daniel es: ¿qué significa la guerra espiritual en Daniel capítulo 10? Y me imagino que en la pregunta lo que quiere preguntar es por la guerra espiritual que describe el ángel que aparece a Daniel y que le habla, y él describe cómo fue retrasado en su llegada a Daniel, que desde el primer día que Daniel empezó a orar, él salió, pero después fue detenido por una batalla espiritual. Y yo creo que ese solo es una ventana que se abre y que nos enseña algo de la realidad espiritual que nos rodea. Por ejemplo, en Efesios 6 dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino empieza a describir las potestades espirituales, las fuerzas malignas. En este mundo, alrededor de ese mundo, en todo el mundo espiritual, hay una guerra espiritual entre Dios y sus ángeles y el diablo y los demonios. Y las fuerzas espirituales batallan principalmente por las almas y el corazón y la atención y el amor de las personas, de nosotros, de tú y yo. Y eso en Daniel solo es una ventana que se abre y que nos deja ver lo que pasa muchas veces cuando oramos y cuando cosas espirituales están ocurriendo alrededor de nosotros. Vemos lo terrenal, y eso de Daniel, igual que lo de Pablo en Efesios 6, nos recuerda que nos rodea una guerra espiritual, un mundo espiritual, y somos parte de esto. Y otra pregunta del libro de Daniel dice: ¿qué es la abominación desoladora de Daniel 11:31 que mencionó Cristo? Y yo creo, en Cristo lo menciona en Mateo 24, y yo creo que Daniel la profecía que él recibió fue más que todo referente a los reinos que iban a venir después de él, los reinos terrenales que iban a venir. Y cuando Cristo habla de eso, Mateo 24, él está hablando de la desolación del templo, cuando los romanos vinieron y deshicieron el templo. Eso es lo que pienso que es el significado de eso. Y algo que yo diría, cuando yo leo el libro de Daniel, hay cosas que yo entiendo y hay cosas que no entiendo, que no puedo explicar de todo, que quizás por no estudiarlo con suficiente profundidad, o por cosas que son enseñadas pero no reveladas. Yo no entiendo algunas cosas, pero hay tanto que sí fácilmente entiendo y que puedo aplicar a mi vida. Y yo creo que algo de que tenemos que cuidarnos cuando leemos la Biblia es obsesionarnos y enfocarnos tanto en las cositas que no entendemos hoy, que no aplicamos lo que claramente y fácilmente entendemos ahora. Y la aplicación vale mucho más que entender todos los detalles oscuros que no entendemos en este momento. Busca la aplicación, busca los textos que entiendes, busca el entendimiento que el Espíritu Santo te da hoy para aplicar el mensaje que Él te quiere decir en ese momento a través de su palabra. Alguien pregunta: ¿se puede aplicar la psicología en la iglesia cristiana? Y yo diría, la respuesta corta sería sí, con cuidado. Sí, con cuidado. Sí, porque, mire, Dios ha creado ese mundo, y
parte de ese mundo son las leyes naturales, las leyes que gobiernan ese planeta, esa tierra, ese mundo que Dios ha creado. Hay leyes naturales. La ley y la ciencia no va en contra de la palabra de Dios. Más bien, la ciencia verdadera, incluyendo la psicología, la psiquiatría, solo que la ciencia de la mente, la medicina, la ciencia del cuerpo, todo lo que la ciencia verdadera concuerda con lo que se estableció el Creador. Entonces sí hay principios de sabiduría, de la sabiduría común, la gracia común que Dios ha dado a todos, que todos podemos saber. Por ejemplo, que es más sabio no cruzar la calle en frente de un carro que viene a toda velocidad, que no, esa es sabiduría, que concuerda con cómo Dios hizo el mundo y la creación que Dios hizo, y eso no es ni menos espiritual ni más mundano que cualquier otra sabiduría. Pero yo digo con cuidado, porque muchas veces cualquier ciencia, cualquier estudio, las ciencias de la psicología, de las ciencias naturales, lo que sea, puede ser usado para llevar a las personas lejos de Dios, para hacer que el hombre sea el centro de su existencia, para hacer, por ejemplo, con la psicología, que la felicidad de hoy, de uno, se llegue a ser su ídolo, algo que uno debe perseguir a todo costo, que su felicidad momentáneo en ese momento es lo más importante, que su bienestar mental es lo que más importa, más que cualquier otra cosa. Y de repente el hombre está en el centro de su universo, o sea que uno se hace su propio Dios y reemplaza al Creador con su búsqueda de felicidad, de alegría, de todo lo que quiere conseguir en la vida. Entonces hay que tener cuidado con todo en esta vida, con toda la gracia y la sabiduría y la ciencia común que Dios nos ha dado. Hay que siempre, voy a agarrar mi Biblia, hay que siempre comparar y verificar y basar todo en y con la palabra de Dios. Hay que basar todo nuestro estudio y nuestra aplicación de la psicología, de la medicina, de las ciencias naturales en y sobre la palabra de Dios, porque esta es la verdadera mente de Dios. Y lo demás que aprendemos de la creación, que aprendemos por estudiar nuestro cuerpo y nuestras mentes, puede ser aplicada con tal que no estemos torciendo, que no torcemos las cosas de una forma que viola la ley revelada de Dios. En otras palabras, lo que yo siempre aconsejo a personas que me preguntan de qué deben hacer con problemas psicológicos o mentales que tienen, yo siempre digo lo siguiente: busca un psicólogo, un psiquiatra cristiana, un doctor de la psiquiatría, un psicólogo, un consejero que es cristiano, que entiende el evangelio, que tiene como su base de entendimiento el Evangelio de Jesucristo, y sobre eso ha aprendido lo que se aplica a ese mundo, del mundo de la psicología. Y de esa forma, manteniendo la base como el Evangelio, la voluntad expresada por Dios en su palabra, y encima de eso aplicando lo que se puede aplicar de las leyes naturales, la ciencia natural, la psicología, uno puede hallar la gracia de Dios en lo que Él ha revelado en su creación y en su palabra. Y otra pregunta es: ¿por qué los de la iglesia entran en un estado de conformismo? Y me imagino que, bueno, no tenemos que imaginar. Nosotros sabemos a qué se refiere esa pregunta, que muchas veces los que se llaman cristianos, los que son parte de la religión que sea, basan lo que creen en lo que dicen los líderes o su denominación, las personas que están a frente, y no basan lo que creen en su fe personal de Dios, y que de repente todos están siguiendo a personas y todos están imitando a hombres y no están conformándose más y más a la imagen de Jesús, sino a la imagen de su iglesia, según las reglas y las leyes y las normas de su denominación, de su tradición, de su iglesia.
Y nosotros sabemos por adentro que una relación con Dios es lo que realmente andamos buscando. Y nosotros sacrificamos esa relación con Dios por conformarnos a las tradiciones y las reglas humanas que siempre entran. Y la respuesta a eso no es apartarse del cuerpo de Cristo. No, la respuesta de eso es que cada quien, siendo parte del cuerpo de Cristo, no se aferra a doctrinas y tradiciones de hombres, sino a la palabra de Dios. La respuesta no es que uno deje de ir a reunirse, congregarse los domingos y en su grupo de comunidad y que deje de ser parte de la familia de Dios en su lugar. No, debe seguir con eso y también debe todos los días abrir la palabra de Dios, hablar con su Padre, meditar en la palabra de Dios, cantar a Él, tener una relación personal con Dios basada en su palabra. Y cuando todos los que son miembros de la familia de Dios viven de esa forma, esto da una vida increíble a lo que es la iglesia, no un conformismo, una vida que vienen de personas que andan atrás de la idea de que yo seré conformado a la imagen de Jesús, no a la imagen de un hombre. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de Conversaciones. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com. Y si te gustó este episodio, te voy a invitar a que lo compartas con otra persona. Y si quieres ver más videos como este, suscríbete a este canal y prende la campanita de notificaciones. Y para recursos para tu vida, para tu ministerio, búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.